con la cuarta jornada. Nos acompaña la politóloga Victoria Gadea, quien va a facilitar la mesa de activismo a través de medios digitales. Bienvenida, Victoria, gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, se van a sumar después Daniel Carranza, Florencia Gatarola y Mariana Fossati, quien los presentará acá. Los dejo. Bueno, esta mesa es una de las tantas mesas que se enmarca en el uso creativo y participativo de la ciudadanía digital y vamos a ir como una ronda de personas expertas en lo que refiere a la posibilidad de sacar mayor provecho de las plataformas digitales, más que enfocados en el activismo digital específicamente. Bueno, en esta mesa va a haber 3 participantes. La primera es Florencia Gratarola, que es la representante de Biodiversidata. Esta es una asociación colaborativa de expertos y expertas que trabajan por el objetivo de mejorar el conocimiento en torno a la biodiversidad en Uruguay. Y Florencia tiene un doctorado por la Universidad de Lincoln en Life Science de Reino Unido y es máster y licenciada en Ciencias Biológicas por la UDELAR. Y actualmente trabaja también como investigadora postdoctoral en la Universidad de Praga, también en la Facultad de Life Science, y es investigadora asociada del Sistema Nacional de Investigadores de la ANI. Es una de las fundadoras de la iniciativa Biodiversidata y también integra la Organización de Educación Ambiental Julana y es exploradora de National Geographic, me quedé muy colgada con este dato. Actualmente lidera el desarrollo de iNaturalist para Uruguay y su foco de investigación actual es en la microecología y la informática de la biodiversidad con foco en el estudio de los patrones especiales y temporales de la biodiversidad. Creo que de este punto no vamos a tener mucho espacio para hablar, que vamos a hablar más del activismo, pero me pareció súper interesante su perfil. Y en segundo lugar también participará Daniel Carranza, que es representante de DataUI, que es una organización de la sociedad civil que trabaja en temas de gobierno abierto, datos abiertos, tecnología cívica. Él es uno de los fundadores de Data Uruguay, que es esta organización civil que crea herramientas de tecnología cívica y está formado en comunicación, trabajó inicialmente en publicidad y se ha especializado en comunicación digital y en 2010 pasó a ser consultor independiente y además de trabajar en Data Uruguay desde 2012, ha trabajado para varios países de América Latina como consultor en gobierno abierto, datos y ciudadanía digital. Y por último está Mariana Fossati, que es socióloga de la Universidad de la República y también colayista, es editora de Gender IT para la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones y es cofundadora del Centro Cultural 2.0 Artic Online e integrante de Wikimedistas de Uruguay de Creative Commons y representante de Media Activismo Plataforma en líneas de herramientas colaborativas para todo lo que tiene que ver con los colectivos medioactivistas de Uruguay y de la región. Así que les damos paso a ellos 3, que brevemente van a pasar a contarnos qué es lo que hace su organización. Y yo ya dejo quizás la primera pregunta, por si la quieren ya enganchar, que cuando convocaron a esta mesa yo me preguntaba de alguna manera, bueno, son todos activistas y activistas en medios digitales y que este es uno de los componentes más importantes, si bien no necesariamente fueron activistas antes, o sea, cuando no teníamos esta posibilidad, preguntarles un poco qué oportunidades ofrece el activismo digital en el sentido de generar sinergias también en lo que refiere a los encuentros presenciales y si estos todavía son necesarios, ¿no? Buenas, ¿qué tal? Buenas. Bueno, si quieren arranco yo, como para romper el hielo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por supuesto, y es un gustazo estar acá, no solamente en el evento, sino con estas compañeras de mesa. Y bueno, hablando del activismo digital, creo que está de más decir que, por supuesto, no es una cosa separada del activismo tradicional, es como una pata de las cosas que se pueden hacer y de lo que pasa en el mundo entero. Y creo que a nivel de sus oportunidades, por lo menos desde la visión de Data Uruguay, justamente lo que tratamos de explotar es ese diferencial de llegada a muchas personas que no sabemos dónde están, que pueden estar en distintos lugares geográficos, en distintas situaciones de vida, tener distintas habilidades, acceso, etc. Nuestra definición un poco de lo que hacemos, de hecho, es la promoción y defensa de los derechos, ya sea para saber, para conocerlos o para ejercerlos
a través de herramientas digitales. Y ahí un poco está, creo que la clave, cuando hablamos de herramientas de tecnología cívica, que era una de las palabras que estaba ahí un poco en la presentación y no necesariamente todo el mundo conoce, desde nuestro punto de vista tiene que ver con eso. Son herramientas digitales que te permiten o bien conocer tus derechos o ejercerlos. Algunas de las que tenemos, y para ir ya al tema de la educación, cosas como derechos de estudiantes o elijo estudiar, son herramientas que le permiten a una persona, ya sea estudiante, un familiar o lo que sea, ir y conseguir información sobre qué puede estudiar, por ejemplo en el caso de elijo estudiar, o sobre situaciones que vive en un centro educativo, hacer consultas para saber si está en secundaria, si está en UTU, por ahora, si le corresponde o no determinado derecho, si la situación que está viviendo está bien, está mal, etc. O sea, de alguna manera poder usar los medios digitales para solucionar problemas que en realidad no son de los medios digitales, sino de la vida en general. Esa es un poco la visión clave desde nuestro lado de lo que es el activismo digital. No es una cuestión meramente de juntar voluntades, por ejemplo, de cuántos votos o retweets podemos conseguir sobre un tema. No es solamente un tema de, digamos, protestar. Esto es muy importante porque a veces la gente asocia el activismo digital a las redes sociales, donde se usa mucho solamente ese tipo de cosas, o predominan cuestiones como un hashtag, una protesta, una queja, sino que es mucho más propositivo y busca, digamos, activar y ejercer esos derechos. Bien, si quieren, ¿sigo? Bueno, desde la perspectiva de lo que hacemos en mediactivismo.uy, primero contarles que es un proyecto que reúne a varias organizaciones y colectivos. Es un proyecto común de generar infraestructura común para justamente el activismo digital y el mediactivismo. Entonces, resultó que en el 2019 empezamos a hablar de esta idea con MediaRed, Ártica, Creative Commons, Colectiva Mujer, Abraxas, distintos colectivos que veníamos trabajando en colaboración, generando conocimiento libre, cultura libre, información abierta, disponible online, campañas de distinto tipo, siempre con una perspectiva colaborativa. Es decir, de trabajo interdisciplinario, voluntario, abierto para construir por ejemplo, coberturas de acontecimientos, de marchas, de protestas, distintas situaciones en distintos territorios. La idea era, decir, sí, todo esto que ocurre en el territorio y que tiene una capa que es absolutamente territorial, que tiene que ver con nuestra presencia muchas veces en las calles, también tiene una capa claramente que es digital, porque mucho se expresa en las redes sociales, en las distintas plataformas. Hacemos trabajo, nos coordinamos por chat, en grupos, en listas de correo, con distintos medios, desde hace bastante tiempo, pero un poco la idea de mediactivismo.uy era hacer visible que existe esta capa digital y también problematizarla de algún modo, en el sentido de que ¿cuáles son las características que tiene? Si estamos usando únicamente para difundir nuestro activismo o para hacer una incidencia pública únicamente en las redes sociales, ¿en qué medida estamos teniendo autonomía, soberanía sobre nuestra propia información? ¿Hasta qué punto tenemos algunas limitaciones en los formatos, en las formas de llegar a las audiencias? Entonces, la idea era empezar a cuestionarnos esto y pensar cómo podemos generar tecnologías, reutilizar en realidad, porque todo lo que desarrollamos está basado en software libre, que nos permitiera hacer un ejercicio un poco más autónomo de nuestras actividades de los distintos colectivos en los que participamos.
y de algún modo con esta idea de que, bueno, lo colaborativo, la unión hace la fuerza un poco, y además esto también requería toda una parte de formación mutua y de aprender colaborativamente también cómo usar estas herramientas. Y con estas herramientas me refiero, por ejemplo, a una plataforma web basada en WordPress, donde los distintos colectivos que no tienen, por ejemplo, una página web oficial, pueden ir compartiendo textos, coberturas fotográficas, videos, etcétera. Tener espacio, por ejemplo, una nube colaborativa que no sea, por ejemplo, Google Drive o alguna otra marca con la que generalmente asociamos lo colaborativo, pero que en definitiva no es más que una marca que usamos, sino, bueno, podríamos tener, por ejemplo, una nube basada en software libre. Entonces, bueno, a partir de un llamado que hubo en la Intendencia de Montevideo de un proceso que se llamó Mañana Labs, nos reunimos entre estos varios colectivos y presentamos la idea de hacer precisamente esta plataforma compartida, colaborativa, que refleje que en definitiva sí hacemos una colaboración como colectivos, que usamos los medios digitales, pero queremos usarlo de otra forma, ¿no? De una forma con mayor autonomía, con mayor control sobre nuestros datos, sobre la privacidad de las personas que participan, con nuestras propias reglas en cuanto a qué contenido desarrollamos y cómo pueden las personas interactuar con ese contenido. Así que bueno, la idea, respondiendo un poco a la pregunta, es un proyecto que nace ya directamente en el vínculo, en la hibridación de lo presencial y lo digital, y que lo que hace es tener en cuenta, bueno, cómo usamos la capa digital en todos los aspectos que tienen que ver con el medioactivismo, ¿no? Con la producción de contenidos de medios digitales, y con un contenido muy profundo en cuanto a ciertos lineamientos que también determinan cómo usamos esa tecnología, como por ejemplo desde el punto de vista feminista, medioambiental, de derechos, así que de cultura libre, por supuesto. Así que bueno, esa fue un poco la motivación, precisamente conectar estos aspectos de lo digital y lo presencial. Y bueno, ni que hablar en la pandemia, fue una herramienta muy importante, sobre todo la parte de formación durante los meses de pandemia, y lo que se hizo mucho fue formarnos a nosotros mismos en el uso de estas herramientas y compartir conocimiento, porque tampoco era tanto lo que se podía hacer tal vez en otros aspectos. Así que bueno, dejo por acá, le paso la palabra a Florencia. Bueno, voy siguiendo y voy a contar un poco de Biodiversidad. Si bien Victoria mencionó, bueno, quería contarles cómo surge un poco. Biodiversidad es una iniciativa un poco personal, pero buscando la colaboración de personas, y surge por la falta de acceso a la información sobre biodiversidad. Por no tener, como bióloga, como investigadora, me costaba mucho encontrar datos disponibles, datos abiertos disponibles, y la realidad es que no existían hasta hace muy poco tiempo para el país. No era posible encontrar, por ejemplo, información sobre dónde se localizan las especies, dónde son las zonas donde hay más registros, cómo se registran durante el año, cómo cambia esto con el tiempo. Para todo lo que es decisiones a nivel ambiental, este tipo de información es fundamental, y no existía ninguna base que disponibilizara esto, no solo para la ciencia, sino para la ciudadanía. Entonces, Biodiversidad surge para, de una manera colaborativa, buscar generar esta información. Entonces, en una primera etapa, fue más destinada al sector científico, si se quiere, pero bueno, el objetivo en general es recopilar la mayor cantidad de datos posible que podamos encontrar de biodiversidad en el país, hacer estos datos disponibles de manera abierta y también gratuita para toda la ciudadanía, no solo la ciencia, y después usarlos también para desarrollar conocimiento científico, investigar con esos datos. Y como decía, la primera etapa tuvo un involucramiento más desde la academia, de los científicos y científicas, y con el tiempo también nos dimos cuenta que había una
población que no necesariamente está dentro de la ciencia y que también aporta al conocimiento de la biodiversidad. Y en algunos casos esto se le llama ciencia comunitaria o ciencia ciudadana, pero tiene que ver con esto de la participación de las personas en la generación, también el uso de estos datos. Por mi parte, como cuando empecé esto no había pandemia, pero estaba fuera del país. Entonces, de entrada fue todo muy digital, digamos. Esto fue bastante complejo porque muchos de estos temas, como compartir datos, como abrir datos, para las personas en ciencia resultan temas complejos que generan rechazo por momento. Entonces, si piensan como el espacio digital suele ser menos cercano para conversar algunos temas, o puede costar más, o puede generar como más suspicacias quizás. Entonces todo esto había que acompañarlo de mucho como, como correos, como tratando de explicar. Entonces hubo un trabajo grande en tratar de comentar todo a qué hacíamos referencia cuando hablábamos de estándares, cuando hablábamos de datos, qué era la apertura, qué era lo que estábamos buscando. Pero bueno, en ciencia hay mucho de colaboración en línea, se escriben artículos científicos con personas de distintas partes del mundo, a las que posiblemente nunca veamos, y hay mucho que se escribe a través de correos y documentos online con control de cambio, digamos, así que esto es algo que ya está de por sí ahí, pero bueno, y en la parte como más desde la ciudadanía, encontramos en esta herramienta que se llama iNaturalist, que para Uruguay la versión uruguaya va a ser Naturalista UI. Por suerte tenemos un nombre más sencillo, nunca se sabe cómo se tiene que decir ese otro nombre. Y bueno, Naturalista UI es justamente una plataforma online, pero que busca de alguna manera lo mismo, poder generar datos y también poder compartirlos, y bueno, en esto que es como ciencia comunitaria. Creo que ahí hay una pata que un poco Daniel hacía referencia también, hay algo que escapa a lo digital, en lo ambiental, y creo que es más de las localidades, de los territorios, del encuentro, que no es tan sencillo. O sea, la digitalidad o la virtualidad, digamos, nos ayuda en un montón de temas, pero hay otros que son de encuentro y de poner el cuerpo, digamos, y que bueno, ahí son estas cosas de que hasta que no llegás a ciertos lugares, o sea, nos permite estar en todo el país, pero también en algunos lugares no terminamos de conocer bien cuál es la realidad de esas personas con esa biodiversidad, y bueno, la visión es muy de la capital, es muy de la costa, y bueno, para eso se necesita también abrir y conocer más por fuera de lo digital. Me pasó mientras los escuchaba que son como organizaciones tan distintas y con fines tan distintos que es como que les haría preguntas distintas a los tres. Pero bueno, algunas personas estaban en este momento preguntando qué significa ser activista digital, y capaz que brevemente, porque también escuchándolos me pasaba un poco que son distintos tipos de activismo y tienen distintos fines, esto que hablábamos. Florencia, por ejemplo, con este foco más en tratar de generar conocimiento en torno a una temática concreta, mientras que Mariana, bueno, hablaba bastante sobre la soberanía digital y qué es lo que eso implica, y el uso de nuevas herramientas, y también promover herramientas alternativas, y ese dilema eterno que yo creo que todas las organizaciones sociales tienen en algún punto, que es, bueno, si utilizarlo masivo para también ser más masivo, o ir por caminos alternativos buscando la masividad de otra forma, con los tres me pasó que bueno, que quizás definir, que es muy difícil, porque yo creo que también es muy difícil definir, antes era difícil definir qué es ser activista, pero bueno, capaz que si pueden decirnos qué es para ustedes ser un activista digital en, no sé, 5 palabras, 10 palabras, como muy cortito, porque es algo que se repite un poco entre las consultas que aparecieron. Me mando yo de nuevo. Yo creo que Florencia en realidad trazó lo más importante en la intervención, que tiene que ver con aprovechar las posibilidades del mundo digital para los fines que tenga la organización de uno. De hecho,
el término activismo digital yo creo que es muy útil para ilustrar, pero en realidad a mí no me gusta mucho porque yo soy activista, no hago activismo solo digital. Y creo que eso lo podemos compartir entre todos. Y lo mismo pasa también con lo que comentabas, Victoria, sobre los fines. En realidad te lo discuto un poquito. Hacemos cosas muy distintas, pero en realidad creo que las tres organizaciones trabajamos muy sobre la idea de conocimiento abierto, que claro, es una idea muy grande, es una gran cama sobre la cual podemos poner un montón de cosas, pero creo que sí hay un foco común, y de hecho por eso también nos sentimos un poco tan cómodos y todo eso intercambiando, y ustedes no lo ven porque hay una sola cámara mostrando, pero estamos todos haciendo así, porque creo que eso es como una raíz común de una forma de trabajo, para ponerlo en pocas palabras. Sí, totalmente. Y de hecho, o sea, somos colectivos en los cuales también se ha dado colaboración en muchas oportunidades y nos resulta fácil pensar qué podemos hacer, o se nos ocurren ideas todo el tiempo de cuestiones colaborativas. Y pienso que, bueno, esa base común, que creo que primero que nada parte de una idea, digo, ¿por qué somos activistas? Porque tenemos una idea común también de justicia, de acceso a derechos y de ejercicio de derechos, desde el punto de vista de que hay que conquistarlos y defenderlos también, ¿no? Y que toda sociedad democrática necesita de activistas, porque, bueno, si no, se necesita también como una cantera de movimientos pensando en el futuro, disputando ese futuro, su dirección, hacia dónde vamos, y participando desde la ciudadanía en esa discusión democrática. Si pienso en el activismo digital, pienso que por un lado, creo que la gran mayoría de las personas activistas hoy en día tienen que inevitablemente plantearse cómo van a intervenir desde lo digital, desde el momento uno en que te decidís, me abro un Facebook o no, hacemos una transmisión en vivo o no, qué grupo, abrimos un chat en WhatsApp o en Telegram, etcétera, ¿no? Y ahí empiezan a surgir también muchas discusiones sobre cómo la tecnología incide en el activismo. Entonces, también pienso que el activismo digital tiene que ver con la apropiación de esas tecnologías, no solo como algo dado que facilita nuestro activismo, sino también un cuestionamiento de todos sus problemas, de sus riesgos, y de cómo también construimos una agenda de derechos que tenga que ver con lo digital. Por ejemplo, como decía el Chino, con el acceso a el conocimiento, con el trabajo colaborativo, cómo se van redefiniendo o se van haciendo también más claros los derechos que queremos incorporar en esta agenda, ¿no?, de derechos compartida. Así que, bueno, un poco por ahí va mi idea sobre el activismo digital. La verdad que no sé, no puedo agregar más nada porque coincido plenamente y, y lo han dicho mucho mejor de lo que yo me podría decir. Creo que sí, tenemos mucho en común y eso es cierto que se ve en que ya nos conocemos y sin embargo venimos de áreas muy distintas. Y bueno, creo que también coincido en que el activismo es primero un activismo presencial o de las personas o de los colectivos, y lo digital colabora mucho en poder llegar a más lugares, en transmitir de algunas formas más atractivas a veces, de dar cierta información. Nosotros usamos muchos como, no sé, tipos de figuras o cuestiones que ayudan a transmitir mensajes. Esto no se podría hacer tan fácilmente en una charla a veces, entonces mano a mano me refiero, y tampoco podemos ir de a uno a distintos rincones del país. Entonces, sobre todo es eso, es como multiplicar esa capacidad de llegarle a personas y en nuestros distintos activismos, que coincido que tienen como una raíz en la defensa de nuestros derechos y en el acceso al conocimiento y la generación de conocimiento por parte de las personas.
Creo que a esta altura es como que todos nos sentimos un poco activistas, aunque omitamos a veces la acción, pero como escuchándolos. La siguiente pregunta, y capaz que como para enganchar con esto último que hablaba Florencia, que también hablaban los demás expositores, tiene que ver con esto, a qué tantas personas podemos llegar y si efectivamente se confirma que, bueno, lo que tendemos a creer, ¿no? Que el activismo a través de determinadas herramientas digitales y la colaboración a través de digital efectivamente nos permite llegar a más personas y nos permite mantener activas. Yo me hacía una pregunta que tiene que ver como con el activismo político en general, que es como una rama, pero está todo es política, entonces ahí es como que entraríamos en otra discusión, que refiere a qué tan activos podemos mantener a las personas en el tiempo, ¿no? De manera constante, que es un desafío que tienen muchas organizaciones a veces, que quizás se puede prender un conjunto de la ciudadanía o activarse por una causa concreta en un momento concreto, pero a veces es difícil sostener quizás la frecuencia, ¿no? La frecuencia de los mismos individuos o de una masa de individuos. Entonces, nada, preguntarles a ustedes, que son los que están trabajando ahí, ¿cómo lo ven? Si efectivamente llegan a más gente y si consiguen también, gracias a este tipo de herramientas y a trabajar de esta forma híbrida por momentos, a tener a un colectivo quizás más activo en más momentos y no solo el día de la marcha, supongamos, ¿no? O sea, capaz que un poco por ahí también para que le cuenten a la gente si esto le sucede o si también es un desafío, como lo es para todas las organizaciones que no tuvieron la oportunidad de tener activismo digital, digamos, porque se crearon quizás antes y capaz que algunas ya perecieron y otras seguirán como en este modelo híbrido. Bien, a mí me encanta esa pregunta porque es un poco la receta secreta, que como verán no es tan secreta, pues lo voy a decir ahora, de nuestra organización, que tiene que ver con esa eficiencia en la multiplicación. De vuelta, creo que Florencia lo dijo en la intervención anterior, multiplicar el acceso, el impacto de alguna manera, creo que es un poco el secreto. Y por lo menos desde Data Uruguay nos pega en el corazón de cómo hacemos las cosas, es esa intención de llegar a más. De hecho, nuestra organización en particular no se dedica a ningún tema. Nosotros no somos expertos ni en educación, ni en salud, ni en reciclaje, ni en acceso a información pública. Sin embargo, trabajamos todos esos temas y unos cuantos más, sino que nuestra experticia nosotros la definimos como horizontal y tiene que ver con las plataformas digitales, la transparencia, la participación pública. Entonces, ¿cómo hacemos para trabajar esos temas? Primer paso, digamos, de esa ampliación del impacto de la llegada, nos asociamos con otras organizaciones, a veces gobierno, a veces sociedad civil, en algunos casos sector privado, en temas que nos interesan y unimos conocimientos. Nosotros hablamos siempre de co-creación. Sigo con los ejemplos concretos, aparte después también un poco para responder a esa cuestión del cambio en la demanda que decía Victoria. Con derechos de estudiantes, nosotros empezamos a trabajar junto con UNICEF, por un proyecto que UNICEF tenía con secundaria, allá por el 2015 creo, y en 2016 lanzamos la plataforma que permite a las personas hacer preguntas sobre derechos, además de consultar sobre derechos de estudiantes en secundaria. Ese proyecto anduvo bien, creció, siempre tuvo un crecimiento en la demanda, pero digamos, no abrupto. Incorporamos a la UTU, luego que se sumó, hicimos una nueva versión, la lanzamos en 2019, y este aquí que llega el 2020, y con la pandemia y los cambios radicales que hubo en toda la educación, la plataforma explotó. Primero tuvo una caída porque las clases se suspendieron, pero inmediatamente explotó con, en particular, la pregunta de ¿es obligatorio tener la cámara prendida en las clases virtuales? Que aquí supongo que hay unos cuantos docentes y unas cuantas docentes que conocerán esa pregunta, y realmente vimos un crecimiento imponente. Y creo que ahí está un poco el secreto de lo que preguntabas, Victoria, ¿no? Cómo la demanda puede surgir en cualquier momento. El tema es tener las herramientas disponibles cuando ese momento llegue. Es como aquel dicho de a la suerte hay que ayudarla, ¿no? O sea, de que hay que estar preparado. El momento donde se necesitó, si recién ahí estás arrancando, probablemente llegues tarde. Si vos ya tenés algo andando, eso se va a poder explotar
mucho mejor. Y tiene también que ver con la economía de los esfuerzos, esa multiplicación. No solamente a cuánta gente podemos llegar o de qué tanto impacto podemos lograr, porque a veces con poca gente se logra mucho impacto. Tengo otros ejemplos de plataformas, por ejemplo, que logramos bajar precios de servicios de salud, no porque mucha gente lo pidió, sino porque 3 o 4 personas vieron unos precios y que quedaban mal y sintieron la necesidad de bajarlos para no quedar pegados. Pero decía, la economía de recursos es muy importante. Nuestra organización es de 5 personas, yo siempre hablo de 5 gatos locos, y en lo máximo que hemos sido históricamente es 6 personas, y sin embargo llevamos adelante 20 proyectos en paralelo a veces. Eso se puede hacer porque utilizamos también las herramientas digitales para ser lo más eficientes posible. Diseñamos herramientas específicamente para que sean de bajo mantenimiento y del máximo impacto posible. Y creo que ahí está otro de los chistes de esa posibilidad del activismo digital. En el activismo más tradicional, para llegar a más gente necesitas más horas persona, cara a cara, más recursos físicos y qué sé yo. En el activismo digital, haciendo las cosas de determinada manera, ese potencial de llegada es mucho más grande. Respecto a la pregunta de la llegada, ¿no? Es que creo que es una gran pregunta y que es una pregunta compleja. Me parece que un poco en lo que venía diciendo el Chino nos tendríamos que quedar con una cosa muy importante, y es que que hay detrás muchas veces un trabajo creativo, colaborativo también, de conexión con las comunidades con las que queremos trabajar, y que eso suma muchísimos puntos, me parece a mí, para la llegada. Digamos que a veces simplemente hacer algo como mecánicamente en redes sociales, difundir plaquitas, no sé, tuitear desaforadamente sobre algo, sin, digamos, hacer una elaboración previa, creo que es garantía, no es ninguna garantía de llegada, de impacto. Hay detrás un trabajo, muchas veces eso, de planificación, de colaboración, de creatividad y de generar herramientas, como decía el Chino, que aunque a veces puede parecer que no son las herramientas más mainstream, que no es la receta del marketing digital que te dicen en todos lados, sino que muchas veces son herramientas como por ejemplo una plataforma para consultar determinado tipo de información, o donde podemos tomar los datos para transformarlos en otra cosa, en visualizaciones, en fin, herramientas que me parece que lo que tratamos de hacer es democratizarlas, es hacerlas, democratizarlas en el sentido de que sirvan a causas sociales, y que la ciudadanía las pueda utilizar y se pueda apropiar y empoderar, y que podamos salir un poco de la lógica cotidiana de uso de las redes, que a veces nos da una sensación de llegada, pero que a veces no es real, porque precisamente el discurso más cuestionador, o la argumentación alrededor de ciertos temas, no son a veces las cosas que tienen mayor prioridad para las redes sociales, que organiza el contenido por algoritmos que premian, digamos, cierta idea de impacto que tal vez no es la que nosotros tenemos, no es la idea de recontra polarizar la opinión pública, o de generar distorsiones, irrupciones en los medios, sino entrar con una lógica así de pensamiento crítico, de cuestionarse, que muchas veces en las redes no tiene ese mismo impacto. Entonces tenemos que pensar el impacto de otras formas. Tenemos que ser conscientes que las herramientas que son más populares y más usadas están en realidad diseñadas para amplificar muchas veces para amplificar todo tipo de mensaje que pueda llegar a tener popularidad o rating, y para eso sirve tanto un discurso de justicia social como la extrema derecha. O sea,
y lo segundo a veces quizás cobrando más fuerza que otras cosas, ¿no? Digamos. Entonces, todo lo que es pensar esto estratégicamente, pensarlo en el largo plazo, sumarle creatividad, eso le suma un montón de puntos y un montón de impacto y de llegada, más allá de lo que nos puedan proveer las plataformas que están diseñadas para otros objetivos, están diseñadas para objetivos de, empresariales, de generación de ganancias y de eliminación de la competencia, antes que de trabajo en torno a, la comunicación, la justicia social, que es lo que hacemos nosotros. Entonces, aprovechemos esas plataformas, pero sepamos que necesitamos muchísima más creatividad para tener una llegada y un impacto que por defecto no necesariamente las plataformas, especialmente las redes sociales, nos van a dar, aunque tengamos la ilusión de que sí por los me gusta y las estrellitas que recibimos. Sí, coincido con esto que decía Mari y que también decía el Chino antes. En particular con Biodiversidad Data tenemos mucho menos llegada que quizás DataUI o que MediaRed, y sin embargo, como que digamos que nuestro objetivo es cambiar el mundo, básicamente, ¿no? O sea, si pones eso como meta, entonces sí, decís, si quiero llegarle a todo el Uruguay, quiero llegarle al gobierno, quiero llegarle a los científicos, a las personas, a los centros educativos, como eso es inabarcable, entonces se empieza como de a poco, o eso fue como lo que fuimos pensando, y seguro esto de la creatividad es súper importante y la planificación. Por eso en un principio nosotros pensamos en, de entrada las instituciones no se mostraron muy afín a compartir datos y, digamos, ir a decirle UDELAR, cambia tu forma o genera políticas para compartir datos, o ir a decirle al Museo de Historia Natural qué está pasando, por qué no existen más datos, al Jardín Botánico. Las instituciones y yo como persona no era tan sencillo. Entonces, a nivel de personas dentro de las instituciones, con una voluntad de compartir datos, había como una facilidad, si se quiere, y ese activismo era más, se podía hacer como más, desde un comienzo, sobre esos sectores. Y después, una vez que pudimos integrar a científicos y científicas, después pensamos, pero la gente también necesita poder usar estos datos, y usar los datos requiere también un cierto conocimiento y un cierto entendimiento, y acercarse y que estén accesibles. Entonces hay un trabajo en acercar esa información a las personas, a distintas partes del país incluso, porque como decía, está todo muy enfocado en el centro, en la capital, y en la costa. Eso se ve incluso con la generación de datos, que hay mucho más distribuidos por esas zonas. Pero pensando así como a largo plazo en esto de, queremos que el conocimiento mejore, que queremos que las decisiones que se toman sobre esa biodiversidad sean mejores y sean basadas en datos y en evidencia. Queremos que las personas puedan decidir sobre sus territorios, puedan también planificar y cambiar cosas conociendo eso que les rodea, y esos son también datos e información de biodiversidad. Y también otras cosas que escapan a lo científico, ¿no? Y que tienen más que ver con lo cultural dentro de esa biodiversidad. Toda esa combinación no es masiva a veces es muy mano a mano y en distintas partes, y con Biodiversidad medio que soy yo que me saco un sombrero y me pongo otro, digamos, pero tratamos de estar en varios lugares por eso mismo, como en redes, pero también en la web, pero también algunas charlas, y aprovechar como alguien de un grupo de vecinos de Guasubirá en la costa, y después los estudiantes de una UTU en Durazno, y cosas así. También está dentro de la plataforma de Naturalista, hay gurises en
en pueblos como rurales del país que están aportando información increíble y se cuelgan, y hay un par de youtubers uruguayos que están en esas zonas y generando información. Entonces, bueno, nada, es como muy de a poco. Creo que lo masivo no es algo que nos representa primero porque no tenemos estructura, digamos, y peso de grupo para poder llevar adelante. Ya ven que Data Wisi son 6 y bueno, y todo lo que hacen, que es impresionante. Bueno, nosotros no somos muchos, básicamente soy yo y bueno, y un grupo de colaboradores, pero que todo esto lleva tiempo y bueno, y creo que eso, la masividad se puede plantear depende mucho de los objetivos igualmente, pero nuestro objetivo es, bueno, llegar como de una manera y de a poquito ir pudiendo cambiar estas cosas. Si bien el objetivo está allá, el faro a largo plazo es eso de cambiar todo, a corto plazo vamos de a poco. Bueno, muchas gracias. Sobrevoló como en varias respuestas y estábamos hablando en un segundito ahí justo sobre un tema que no es menor, que tiene que ver con cómo es también ser activista en un espacio privado, ¿no? O sea, que ya sabemos que las plataformas no son neutrales. Mariana hablaba un poco de también ir por otros caminos alternativos. Yo supongo que esto también les agrega a ustedes una mochila más, que es tener como un doble activismo, ¿no? Que es el activismo de la causa propia o de las causas o de la divulgación del conocimiento y demás, y además cargar con el desafiar al medio en el que están trabajando, ¿no? O sea, el activismo de también pensarse en ese medio, que no digo que los activistas que no conocieron lo digital no lo tuvieran, porque también tenían desafíos sobre pensarse en su medio y también desafiar algunos de esos medios, pero bueno, pensando como quizás esta seguiría como muy larga, ¿no? Pero ¿cómo es ser activista en un espacio privado y cuando también ustedes no quieren fomentar ciertos tipos de discusiones y no jugar algunos juegos que estas plataformas a veces nos obligan o nos llevan a hacer, para poder también posicionar sus temáticas y poder llegar al público objetivo que quieran llegar, ¿no? Porque más allá de si es masivo o no, es también poder llegar a las personas que o necesitan esta información o se tienen que hacer de estos datos o sería bueno que se sumen a esta iniciativa o lo que sea. Entonces me pregunto, y en realidad es una pregunta recurrente también de la gente que nos está mirando, ¿cómo es o qué se puede hacer como activista en un espacio como este donde está todo desafiado, ¿no? Desde dónde se guardan nuestros datos, dónde se almacenan, quiénes los tienen, qué algoritmos son los que privilegian un contenido y no otro. Son un montón de preguntas en una sola, perdón. Pero bueno, esto que es como un doble juego de desdoblarse y ser como, si un poco... decían recién, bueno, me saco un sombrero, me pongo el otro y soy como todo en mi propia organización, todavía es como agregarle una causa más y también tener que desdoblarse, digamos, en estos roles. No sé si quieren comentar un poco de esto y contarnos cómo lo viven y cuáles son los desafíos que tienen con respecto a esto. No sé si quieren seguir el mismo orden o cambiarlo entre ustedes. Si alguien más quiere arrancar, a ver. Bueno, hay como un metaactivismo tal cual, que tiene que ver con un concepto que me parece que la mejor forma de llamarlo es soberanía tecnológica. Sin necesidad de ponerse, digamos, extremo, o sea, no es un tema de no usar otras plataformas. Tenemos canales en Twitter y Facebook y usamos, yo sé, Google Drive para compartir documentos. El tema es que tu trabajo no se comprometa, o sea, que todo el esfuerzo que hiciste no quede en vano si un día alguien que está en otro país, nunca vas a hablar, etcétera, decide tomar una decisión que te perjudica. Entonces, está el objetivo principal de los proyectos que hacemos, pero después hay una cosa que sobrevuela y está en general, que en nuestro caso, y creo que van a coincidir bastante, el resto del panel, tiene que ver con utilizar y generar lo que se llama software libre, que significa que es software que cualquiera puede reutilizar, analizar el código, modificarlo, mejorarlo, etc. Tiene que ver con que los datos estén disponibles como datos abiertos. Esto lo mencionamos un par de veces, pero no profundizamos nunca. Significa que todo el esfuerzo que yo hice para juntar esos datos justamente pueda ser lo más aprovechado posible por otras personas. Y en líneas generales,
con esos temas de colaboración. Nosotros tratamos de armar todo para que podamos utilizar las ventajas de, por ejemplo, una red social que funciona bien, como yo que sé, Twitter en nuestro caso nos anda muy bien, pero si mañana no tenemos una cuenta de Twitter, no se nos cae todo el trabajo. Nada de lo que tenemos nosotros, de lo que hacemos nosotros, depende de terceros. Y bueno, estoy de acuerdo en que sí, es como otra capa de activismo arriba de los objetivos principales. Sí, coincido también en que está esa capa de activismo, incluso coincido que con los mismos puntos que decía el Chino, y agregaría también, además del software libre y los datos abiertos, los contenidos también libres. Es decir, por ejemplo, todo lo que se publica en la plataforma Mediactivismo UI, que son coberturas en formato texto, fotografía, video, que es de excelente, de altísima calidad, y que se produce de forma colaborativa, también esté disponible con licencias de contenido libre. Las licencias de, por ejemplo, Creative Commons, que no sé si tienen familiaridad con ese tema, pero bueno, es una forma de ejercicio de los derechos de autor, de autoría, que en lugar de restringir a todos los derechos reservados, lo que hace es abrir esos contenidos y justamente incentivar que se reutilicen, ¿no? Por ejemplo, una acción colaborativa que hacemos bastante a menudo dentro de Mediactivismo es que estas coberturas fotográficas de acontecimientos sociales importantes de la escena nacional, digamos, también a su vez permitan ser utilizados como ilustraciones, como fotografías que ilustren artículos de Wikipedia, por ejemplo. Wikipedia es una enciclopedia libre, de contenido libre, abierto, colaborativo, y necesita material multimedia que se agrega de la misma manera, con el mismo espíritu y con las mismas reglas también, en definitiva, de apertura de esos contenidos. Entonces, es también un activismo dentro del activismo, el que las ideas de software libre, cultura libre, datos abiertos, atraviesen las cosas que hacemos, los cortes temáticos que tenemos, desde biodiversidad, feminismo, a acceso a derechos, para que lo que hacemos tenga también un impacto más a largo plazo. Es decir, como decía el Chino, que si por cualquier motivo la cuenta de Twitter se cierra, que le pasa a muchísimos colectivos activistas por motivos a veces muy arbitrarios, no se pierda el acceso al conocimiento, a la información que se ha producido, ¿no? Te genera como una resiliencia, y además permite que, digamos, que nuestro activismo, y esto se conecta con la pregunta anterior, pueda conectarse hacia futuro con otros proyectos, con otros activismos, y eso nos hace llegar más lejos también, ¿no? Sí, coincido con esto que vienen diciendo, y justamente creo que desde Biodiversidad tenemos como queremos ser consecuentes con esto de que si estamos dando acceso también permitirlo bajo las licencias más abiertas y que esté disponible, que no dependa de esto de terceros, y a veces eso en ciencia no es tan sencillo por el sistema propio de que por ejemplo, las revistas, el sistema de publicaciones es bastante perverso, y muchas veces no tiene la posibilidad, para poder publicar conocimiento que sea libre, se deben pagar sumas astronómicas, y bueno, nosotros buscamos que todo lo que hacemos esté en sitios de acceso abierto, que sean estables. Eso tampoco es tan sencillo a veces. Como decían, tiene que ser una infraestructura que no se cierre de un día para el otro. Y bueno, y estos son los datos, son los artículos científicos, son las imágenes también que nosotros buscamos que sean licenciadas con Creative Commons, que estén disponibles en plataformas
para que se puedan reutilizar. Una cosa de esto que está buenísimo en Naturalista es que se pueden licenciar las imágenes, entonces terminan habiendo fotos que se suben de animales de Uruguay, que por primera vez se han visto, o hay fotos porque no es tan común, y terminan estando en artículos de prensa. La Diaria utiliza un montón de fotos desde Naturalista, que está buenísimo. Entonces sí, tenemos como una intención bastante dedicada en tratar de que todo lo que generamos sea abierto, y esté disponible para ser reutilizable. Me quedé con algo que había dicho Mari al final y después, ahora se me fue, que estaba buena. Bueno, por ahí la dejo. Es tarde donde estoy. Bueno, quizás como un poco a modo de cierre, pero mientras los escuchaba y lo estábamos justo comentando, que el desafío también de poder vivir la experiencia en digital y lo que implica y la no neutralidad de la red y demás, y sobre todo algunas plataformas en particular, también desafía no solo al conocimiento científico y al activismo y al conocimiento que estamos generando hoy, sino que hay consecuencias que, bueno, ustedes lo deben saber también, pero hay muchos medios de comunicación internacionales que han perdido parte de su archivo digital, o sea que cuando uno va a buscar la URL, ¿no?, el link, no existe más por diversas razones, porque se han caído y demás. Entonces a veces es muy difícil encontrar la fuente original de ciertas informaciones. Entonces me parece súper valioso poner esto sobre la mesa y que también ustedes estén trabajando esto, porque a veces creo que no somos conscientes de quiénes estamos dependiendo en nuestros trabajos y en nuestra tarea cotidiana, y no solo en el activismo, ¿no? O sea, en todo el conocimiento que producimos en general. Y como para terminar y también cumplir con el tiempo, queríamos, nada, si ustedes quieren hacer algún comentario sobre los desafíos que tienen a futuro o algún asunto que les parezca imprescindible en torno a esta temática que haya quedado como colgado y que quizás no pudieron hablarlo, capaz que este es el espacio para hacerlo y ya aprovechar a despedirles. Para mí, a ver, creo que lo importante de esto es, muchas veces cuando hablamos de activismo digital y tecnología psíquica y datos abiertos, y inclusive gobierno abierto, y etcétera, suena a cosas nuevas, pero en realidad son cosas que se vienen haciendo desde hace muchos años, no solo en el mundo, en Uruguay se vienen haciendo desde hace muchos años. Y a mí me gusta mucho hacer énfasis en que no solamente se hace en Uruguay, sino que se hace mucho y se hace muy bien. Nos destacamos a veces en el mundo por hacer algunas cosas, y esto quiero que sirva como incentivo o inspiración para mostrar que están más al alcance de lo que parecen. Hay veces que queda más lindo decir, estas cosas que hacemos son muy maravillosas, y hacerlas sonar difíciles para uno quedar bien, pero creo que hay que hacer lo contrario. Son mucho más accesibles de lo que parece, llevan un montón de esfuerzo, nadie lo quita, y muchas más personas podrían participar. De hecho, estoy viendo el chat y está lleno de gente preguntando cómo acceder a Naturalista UI, y que obviamente son potenciales no solamente consumidores de datos, sino generadores de datos. Y creo que ahí está el punto central de los desafíos a futuro. Para nosotros y nosotras como activistas, cómo bajar esas barreras de acceso y de conocimiento para que más personas se puedan sumar a estos movimientos y utilizar nuestras herramientas. Hacemos un esfuerzo enorme para que sean accesibles, pero nos queda muchísimo camino por recorrer, y en eso también hacemos, por lo menos de nuestra parte, mea culpa. Pero también para las personas, encontrar las maneras que pueden incorporarlo a la práctica. Wikipedia es una herramienta, a mi entender, fantástica para el aula, y no solamente con la consulta, sino para agregar contenido a Wikipedia. Naturalista hoy obviamente es otro ejemplo de esto. Algunas de las que creamos nosotros creo que también son muy útiles, como Derecho del Estudiante que contaba recién y otras tantas. Esto tiene que ser algo que sea aprovechado al máximo. Hay algunos casos donde cuesta mucho más, y hay otros que los tenemos tan integrados y tan naturalizados que ni nos imaginamos que son herramientas de este tipo. Y cierro nomás con todas las personas que estén en Montevideo o hayan pasado por Montevideo, piensen, por ejemplo, en las herramientas como IR o Movit, las que sirven para los ómnibus. Esas son herramientas 100% basadas en datos abiertos, que usan tecnología abierta, y son de las herramientas más usadas en el país. Están tan integradas y naturalizadas que ni pensamos
en que son herramientas de datos abiertos o algo por el estilo. Son públicas, en este caso las hace la Intendencia de Montevideo, no es activismo, digamos, social. Pero lo que quiero decir es, a veces están tan dentro de lo que usamos que ni nos damos cuenta. Lo mismo pasa con todos los mapas. Todos los teléfonos que tienen mapas, de una u otra manera, usan datos de mapas que están en una especie de Wikipedia de los mapas que se llama OpenStreetMap. Todos consumimos datos abiertos y muchas veces creamos datos abiertos inclusive sin darnos cuenta. Creo que aumentar eso es el desafío del futuro. Bueno, creo que una cosa también importante en cuanto a desafíos desde la perspectiva de mediaactivismo es, bueno, cómo vamos a encarar y la tendencia hacia cada vez o la intención de un mayor acercamiento de la información y de la privatización del conocimiento y de la información. Estoy plenamente de acuerdo con el Chino en esto de que hay muchísimos datos abiertos, información abierta, conocimiento libre que usamos cotidianamente sin darnos cuenta, tal vez, que subyace todo un trabajo, todo un activismo y un desarrollo para que ese conocimiento de esos datos sean abiertos y permanezcan abiertos. Y por mucho tiempo creo que se va a seguir produciendo y este paradigma creo que es que sigue siendo fundamental, ¿no? El de la producción colaborativa de conocimiento de información, el acceso abierto, gratuito, como derecho. Pero de todas maneras estamos viendo también cómo cada vez más cobra terreno la lógica, bueno, de que hay que poner permisos, accesos, cobros, etcétera. Y esto, si bien por un lado a veces aparece como una respuesta a las crisis económicas de la producción de contenidos en medios y el sostenimiento de actividades como el periodismo, también generan sus dificultades, como bueno, las que mencionaban recién. A veces uno quiere ir a chequear una información y no puede porque está bajo el muro de pago, en un momento en que el chequeo de información es súper importante y que la circulación de desinformación es muy grande. El hecho de tener autonomía para poder decir, bueno, voy a esta fuente, es a ir a un artículo científico, que no solo lo pueda leer una persona con acceso en una universidad, sino en cualquier lugar del país, cualquier ciudadano o ciudadana. Bueno, todo eso es fundamental y es un desafío mantenerlo libre, mantenerlo abierto. Por supuesto que también cuente con un apoyo institucional, económico, con gente trabajando, porque para mantener las cosas abiertas y libres y disponibles, también se necesita, obviamente hay trabajo detrás de esto, ¿no? Y hay infraestructura tecnológica, hay recursos humanos, pero bueno, ¿cómo lo pensamos? Nosotros siempre desde el movimiento de cultura libre promovemos la idea de que, por ejemplo, cuando un contenido, una herramienta, una tecnología es desarrollada por fondos públicos, tiene que ser de acceso abierto y gratuito, ¿no? No tiene que contribuir a la privatización una vez más del conocimiento y a que sea exclusivo, ¿no? Sino que tiene que ser abierto. Si se pagó el desarrollo de un libro de texto o con fondos públicos, bueno, debería ser abierto porque hay una necesidad social y también de equidad y de igualación de acceso a derechos que subyace a que se apliquen fondos públicos para producir información. Así que bueno, un poco los desafíos que tenemos desde hace años, que no son tan nuevos, que es mantener el acceso abierto y la libertad de reutilizar los contenidos y ponerlos en circulación, y al mismo tiempo, bueno, tener formas de trabajo en común y colaborativo que sean sostenibles y que permitan seguir desarrollando estas tareas. Bueno, haciendo un poco eco de lo que decía Mario recién de fondos públicos, creo que ese es un desafío de la ciencia en general, de abrirse un poco más, de que los datos que se están generando en el marco de las instituciones científicas del país y de la academia todavía están mayormente
si hablamos de datos, están mayormente en tablas y en computadoras y en papeles, pero no están digitalizadas y no están organizadas y puestas a disposición. Esto es algo que lleva tiempo, por supuesto, y nos falta capacitarnos para poder hacer esa liberación de datos, entonces se necesita más apoyo a este nivel, pero también instituciones comprometidas con esto de los datos abiertos y de la ciencia abierta. Por lo que creo que es un desafío bastante grande incluir a la universidad, la ANI, los museos. Por otro lado, creo que también es un desafío seguir generando datos, seguir liberando información. En esto Naturalista es una herramienta genial, pero también creo que hay un tema que puede haber ciertas brechas en esto, cómo se está generando la información y cómo se usa también. Por un lado, estamos llegando a distintas partes del país, y hay registros en todos los departamentos, y hay eso que nombraba hoy en zonas muy alejadas de las ciudades, en lugares donde la ciencia no tiene tantos datos y la ciudadanía está aportando información sumamente importante, pero si vemos como la lista de observadores para Uruguay, la mayoría son varones, por ejemplo. Entonces tenemos como un desafío también de integrar más personas y de quitar un poco esas desigualdades, ¿no? Y de llegarle a otros grupos de repente, que no tienen tanta participación en la generación de esta información ni tampoco en el uso. Y como yendo más a lo ambiental, creo que también hay desafíos bastante grandes a nivel de poblacionales como país, digamos, de poder, cierta, que se le llama a veces de conciencia ambiental, pero me parece que es como poder hacer uso de esta información no es sencillo a veces, y ahí hay como un desafío también de, cómo puede sernos útil esta información y de qué manera podemos saber qué especies se registran en nuestro predio, en nuestro campo, en el fondo de nuestra casa, nos puede ayudar, o cómo puede eso estar aportando a participar en ciertas actividades, o incluso a defender nuestro propio lugar. Eso creo que también es un desafío grande, y que por suerte varias organizaciones que son activistas en otros temas también lo incorporan. Entonces, es así como los feminismos y la biodiversidad y otras temáticas, creo que se está como integrando. Entonces esto está bueno, pero necesitamos como también mejorar cómo se está usando esa información, o dar más herramientas para poder usarla mejor. Bueno, muchas gracias a los tres, a Daniela, a Florencia, a Mariana, por esta mesa. La verdad que fue un intercambio más que provechoso, y creo que todos nos quedamos con ganas de seguir escuchándolos y seguir conversando con ellos. Y ustedes siguen las actividades mañana, si no me equivoco, ¿no? Exacto, vamos a seguir mañana con 2 conferencias y una mesa. Los invito desde ya a la conferencia de las 17:30, Imágenes, Arte y Verdad en la Formación Ciudadana, a cargo de Alicia Entel, de la Universidad de Buenos Aires. A las 18, en la conferencia de Educación y Comunidad, Apuntes para pensar el futuro común post-pandemia, de María Teresa Lugo, de la Universidad Nacional de Quilmes. Y la mesa de las 18:30 a las 19:30, que será sobre entornos digitales como espacios de creación y participación para la acción ciudadana. Mañana entonces los esperamos en el canal de YouTube de AGESIC y de Plan Ceibal, y quiero agradecerte muchísimo, Victoria, la moderación de la actividad de hoy. Y mañana seguimos entonces construyendo ciudadanía con la excusa de lo digital. Los esperamos. Muchas gracias.